Arantxa Becia, la candidata del Carrequín Podemos a la Diputación Foral de Álava. Arantxa, bienvenida y muy buenos días. Muy buenos días. Permítame que para empezar utilice una frase dicha por usted en el inicio de campaña, que para una vitoriana solo hay un orgullo mayor que ser candidata a presidir la Diputación alavesa, ser candidata por el Carrequín Podemos. Toda una declaración de intenciones. Por supuesto, porque estoy muy convencida de ello, además. ¿Con qué esperanzas afrontan los comicios forales teniendo en cuenta lo vivido en el seno de su formación la pasada legislatura? ¿Cree que la división les va a pasar factura? No, creo que es algo que ocurrió hace mucho tiempo. Hemos tenido unas elecciones generales y en esas elecciones generales en Álava hemos sacado prácticamente los mismos resultados que Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, con lo cual creo que ahí ya está contestado que no va a tener ningún tipo de repercusión. Dicen ustedes que únicamente una presencia fuerte del Carrequín Podemos en las Juntas Generales de Álava permitirá cambiar la política que se hace en nuestro territorio, puesto que PNV y Partido Socialista de Euskadi no gobiernan para todos, sino solo para unos pocos, para los más privilegiados. Pues sí, efectivamente. La única garantía de cambio que puede haber en esta Diputación es el Carrequín Podemos, porque desgraciadamente aquí el intento de hacer un pacto de fuerzas progresistas, que sería lo suyo, porque PNV, Partido Popular, en fin, demasiados años de esas políticas, pues se ve un poco truncado porque el Partido Socialista de Euskadi creo que ya tiene convenido pacto con el PNV para la siguiente legislatura, tanto en Diputación como en muchos ayuntamientos. Por lo tanto, lo que nos suponemos es que votar al Partido Socialista en estas elecciones va a suponer votar al Partido Nacionalista Vasco y que Ramiro González siga siendo diputado general. Vamos a centrarnos ya en el programa para estos comicios. Pensando en los colectivos más necesitados, ustedes plantean la creación de nuevas plazas públicas residenciales. Hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población, que es inexorable. Efectivamente, es inexorable y además que se puede convertir, y de hecho va a ser el gasto mayor que van a tener las administraciones. Primero planteamos que el gasto de servicios sociales sea prioritario, es decir, la política de Diputación, la prioridad sean las personas. Eso para empezar. Efectivamente, construir una residencia pública y de gestión pública, porque lo que queremos es que lo público sea la opción, porque la otra opción es privatizar, que es lo que está haciendo de facto ahora mismo esta Diputación, y es lo que no queremos que ocurra. También proponemos, antes de las residencias, hacer un programa sociosanitario, un espacio sociosanitario para las personas que todavía, y muchas hay, desde luego, sobre todo en el entorno rural, que quieren vivir en sus casas y no sales de su entorno, que tengan unos servicios en sus domicilios lo suficientemente importantes como para poder seguir viviendo una vida autónoma dentro de sus domicilios. El envejecimiento es inexorable, ya lo hemos dicho, pero también lo es la despoblación. ¿Qué se puede hacer para acabar con las diferencias que hay entre Vitoria y otras poblaciones alavesas que en algunos casos se encuentran, como se suele decir, dejados de la mano de Dios y faltos de servicios? Pues tú mismo lo has dicho. Tener servicios. No puede haber un territorio donde, según donde nazcas, seas ciudadano de primera o de segunda. Efectivamente, tienes que tener servicios. Tenemos que instar, y de forma seria, al gobierno vasco, sobre todo a que flexibilice ciertos ratios que tiene. Por ejemplo, no se pueden cerrar escuelas en pueblos de este territorio, pues porque hay menos de 10 alumnos. Entonces, si hay 8 alumnos, se quedan sin escuela. Todos sabemos que no haya una escuela o que no haya una guardería en los pueblos implica que la gente joven que tiene hijos, que quiere hacer un futuro en los pueblos, no pueda vivir en los pueblos. Y como eso pasa con el servicio médico, pasa con las farmacias, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. Es importante el transporte para tener un territorio cohesionado. En fin, hay varios puntos que... Y luego es muy importante, el sector agrario. Necesitamos que el campo los agricultores sigan manteniendo unas rentas suficientes para vivir, que no tengan que estar como están, que casi el 30% de su renta proviene de ayudas, subvenciones. Necesitan que por sus productos se les paguen precios justos, por lo menos que cubran los gastos de explotación. Y ahí tenemos en la siguiente legislatura, porque todo el mundo sabe que la PAC, en los PDRs, el Plan de Desarrollo Rural, lo vamos a tener que gestionar en la siguiente legislatura, y ahí vamos a tener que trabajar fuertemente para que las pequeñas y medianas explotaciones encuentren su sitio y encuentren una forma de vivir con unos salarios justos.
Para todo esto de lo que estamos hablando se hace falta dinero. La fiscalidad ha sido precisamente el caballo de batalla de la pasada legislatura. Sigue pendiente la elaboración, por ejemplo, de una nueva ley de aportaciones. ¿Cómo se pueden conseguir más ingresos para financiar los servicios públicos y todo esto de lo que estamos hablando? Efectivamente, los ingresos son la base para conseguir un estado de bienestar y para conseguir tener servicios públicos de calidad. Esta legislatura lo que se ha hecho es dar un paso atrás. Aquí se hizo, cuando estábamos presentando modificaciones de reforma fiscal de IRPF, de impuesto de sociedades, de patrimonio, etcétera, etcétera, pues nos dijeron que había que esperar a unos años para ver cómo había funcionado la reforma fiscal que habían hecho en 2013. Para nuestra sorpresa, cuando creíamos que íbamos a ir hacia adelante, lo que hemos hecho es ir hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque el PNV y el Partido Socialista se aliaron para estas cosas del dinero con el Partido Popular y lo que hicieron es bajar el impuesto de sociedades, que al final lo que se trata es de un impuesto sobre los beneficios de las empresas. Nosotras, desde luego, estamos proponiendo una reforma fiscal completa donde entre el IRPF, el impuesto de sociedades. Creemos que en el IRPF, por ejemplo, hay que subir el tramo que es exento de cotizar y luego crear más tramos por la parte superior, y no es que está topado ahora mismo. En el impuesto de sociedades revertiríamos la reforma anterior, o sea, pasaríamos del 24 al 28, pero sí que bajaríamos los mínimos para esas microempresas, pymes, autónomos, que al final son los que están creando mucho empleo en este territorio. Y luego tenemos algún impuesto, por ejemplo, a las grandes superficies crearíamos un impuesto que llamaríamos medioambiental, porque ya sabemos que las grandes superficies en general están a las afueras y entonces necesitas coche para ir. Entonces, esa contaminación que se puede producir por carbonización y demás, pagarían un impuesto que serviría totalmente para hacer un plan integral para el comercio local. Luego tenemos pensado un impuesto también para el juego, que sería un 10% de lo que se paga de tasa de juego, porque sabemos el problema que está dando el juego, la ludopatía, etcétera, etcétera. Y bueno, algunas cosas más, pero bueno, no me voy a alargar más en fiscalidad igual. Como el tiempo se nos está echando encima, estamos pidiendo a nuestros invitados que hagan una porra sobre el número de junteros que conseguirán o que esperan conseguir. ¿Cuántos creen que lograrán el próximo 26 de mayo? ¿Con qué se darían por satisfechos? Aparte de ganar las elecciones y ser diputada general, que es a lo que aspiro, por supuesto, sacamos en la anterior legislatura 8, pues de ahí en adelante. Pues que se cumplan sus palabras. Arantxa Becia, candidata del Carrequín Podemos a diputada general de Álava. Gracias por atendernos y buena suerte en los comicios. Pues muchas gracias y ha sido un placer. Elecciones